Vamos a hablar de OCT3 y su relación con glaucoma. ¿De dónde deriva el nombre de OCT3? Bueno, pues de sus siglas en inglés, Optical Coherence Tomography. El OCT es una tecnología de diagnóstico que emplea la luz para realizar una imagen que no es realmente histológica, pero que al dar ciertas definición en espesores muy sutiles es útil para poder determinar el estado de las estructuras intraoculares, en este caso el plano de retina, la capa de fibras nerviosas. ¿Qué diferencia puede tener en relación con el ultrasonido? Bueno, pues el ultrasonido también nos puede dar una definición importante, pero las longitudes de onda son diferentes. Nos da una cierta resolución que, variando la longitud de onda, pudiera llegar a unas 20 micras, pero que en este caso la penetración es muy baja. De tal manera que tenemos en el OCT3 un medio para poder obtener mediante luz resoluciones de 10 micras. Tiene la ventaja de no requerir de contacto. La velocidad, pues indiscutiblemente es mucho más rápida que el ultrasonido. Tiene una desventaja, que no toda la luz que se emite es percibida por el equipo, porque gran parte de esta luz es absorbida por los tejidos, pero que por ser ópticamente accesibles, pues es de mucha utilidad. ¿Qué le sucede a la luz cuando llega a un tejido? Puede transmitirse e interaccionar con las capas más profundas, puede absorberse, que es lo que le sucede a la mayor parte de la energía que emitimos hacia el interior del ojo, generando calor, un calor muy tenue, y puede dispersarse cambiando de dirección. Es esta luz que se dispersa la que en un momento dado es utilizada por el equipo, porque hay una parte de esa luz que cambia completamente, invierte completamente su dirección, se refleja y es detectada por el sensor. Esta es la luz reflejada en la que radica el análisis de las estructuras que vamos a mencionar. El aparato calcula la distancia axial a los tejidos, pasa la luz por diferentes tejidos oculares y se refleja. Va a tener en relación a tiempo diferencias en cuanto toca un tejido y se regresa, y permitirá resoluciones espaciales que son útiles para nuestro análisis. El OCT3 utiliza un haz de luz continuo que se llama interferometría de luz blanca, y de esa manera nos da las imágenes de alta resolución. Hay un aditamento que permite captar el tiempo de retraso de esta luz reflejada en una infinita tiempo que no nos imaginamos, décimas de femtosegundos. De esta manera se va a obtener una representación de la luz reflejada que va a manifestarse en color y va a darnos el concepto de las imágenes que se están escaneando, y se hace una correlación entre la cantidad de luz reflejada y un espectro luminoso, de tal manera que la mayor luz reflejada se representará en colores rojos o blancos y corresponde a menos 50 decibeles de la luz que incide. Pero si esta luz no es reflejada en su totalidad, se representará por azules o negros y corresponde a menos 100 decibeles de la luz incidente. De esta manera está representándose cómo la luz llega a los diferentes tejidos en los diferentes planos, y entre más profundo, pues más tardará en ser recibida. Se somete a un análisis muy minucioso y nos va a dar una imagen que va a estar representada por esta capa a nivel de la retina. Obviamente pareciera que nos diera una imagen histológica, pero definitivamente no puede ser comparada
a una imagen histológica ni interpretada como tal, pero sin embargo las imágenes que obtenemos pueden ser muy fidedignas para tener una idea de cómo están los tejidos. Una vez que se recibe la luz que se refleja, va a ser procesada porque hay ciertos movimientos, fluctuaciones del ojo, movimientos sacádicos y una serie de alteraciones, de modificaciones a la luz reflejada, pulso vascular, que va a permitir obtener una imagen que antes de proceso pudiera tener una definición muy irregular, pero aquí, por ejemplo, en la fobia, pues nos va ya procesada a delimitar las estructuras que nos interesen. Como vamos a hablar a nivel de nervio óptico, pues vamos a ver que la tomografía que se obtiene puede ser lineal. En este caso, el aparato toma diferentes cortes que, de acuerdo a lo que está clínicamente, lo que nos interesa clínicamente en el paciente, pues va a ser susceptible a que ustedes, al solicitar un estudio, digan: bueno, pues yo le veo cierta alteración en este sector. Bueno, pues ustedes pueden solicitar ya específicamente un cierto corte lineal para tener una idea de lo que está ocurriendo a ese nivel. Hablando de glaucoma, la mayor parte de los cortes lineales que se reportan se expresan en el meridiano vertical, donde ocurre la mayor parte de los cambios, que son, por ejemplo, las escotaduras que nosotros queremos estar detectando cuando ocurren alteraciones glaucomatosas y se traducen en el nervio óptico. De tal manera que cualquiera de estos cortes va a estar representando en los diferentes grados en los que se toman, y podemos nosotros pedir un solo corte, o mejor dicho, nos van a reportar un solo corte, o ustedes pueden solicitar los diferentes cortes que ustedes consideren más convenientes. También así, a veces nos reportan un estudio y puede ser que nos lo reporten un corte oblicuo, que no es lo que nos interesaba, y ustedes pueden solicitar un cambio de dirección o el otro meridiano que sea de más interés. También la tomografía se puede, mejor dicho, se expresa en un reporte que es la tomografía circular del nervio óptico. En este estudio se puede realizar diámetros de 2.3 y 3.4 milímetros, pero el que más frecuentemente utilizamos es el de 3.4 milímetros. Obviamente, ¿qué es lo que nos va a analizar? Pues nos va a analizar qué características tiene la capa de fibras del nervio óptico en ese diámetro. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, el signo de Hoyt, donde había una zona de atenuación de la brillantez. ¿Por qué? Porque las fibras en ese sitio estaban atenuadas. Bueno, pues precisamente una de las características de los CT3 es que el estudio circular nos va a permitir detectar los cambios que ocurren precisamente a nivel de esas alteraciones. La capa de fibras nerviosas se va a ver alterada precisamente en esos sitios donde están sufriendo las fibras nerviosas. Aquí tenemos una representación histológica de lo que ocurre a nivel de la cabeza del nervio óptico, los diferentes estratos, y la representación mediante OCT3, donde se está delimitando por las flechas precisamente la capa de fibras nerviosas. Acá más abajo tenemos esta banda también colorida, que es la capa de corio capilaris. Esa nos sirve para delimitar los bordes de la papila y determinar cuál es la amplitud de la papila. Esto es importante y yo pongo un poquito de hincapié en este asunto porque precisamente en el mayor entendimiento del estudio es que nosotros podemos hacer un análisis preciso de lo que estamos viendo en un reporte. Una de las cosas que uno se debe de valorar es si fue delimitado adecuadamente ese disco óptico, porque a veces no se ubica la posición precisa de la coriocapilaris
y nos va a salir un nervio, un disco óptico mucho más amplio. Tenemos valores que pueden ser variables, sin embargo nosotros tenemos en estos estudios, y no este es el único, los demás estudios que están basados en análisis que en su mayoría no corresponde a gente hispana, y la mayor parte son caucásicos o de raza negra, y de tal manera que pueden ser los valores no tan precisos y exactos en las diferentes mediciones de lo que nos interesa: el área del disco, la excavación, el área de tejido neuroretiniano y los índices de excavación, que aquí se expresan como excavación horizontal o excavación vertical. Es de suma importancia el análisis de la excavación horizontal y vertical, porque nosotros sabemos que conforme se va disminuyendo el área de tejido neural en el que compone la dona neural, pues se va adelgazando el tejido y los diámetros aumentan. Sabemos nosotros por la regla de Leeson que el diámetro vertical de la excavación pues es más pequeña que la horizontal, pero si se invierte este índice, está posiblemente hablando de que ese tejido se ha atrofiado en parte. De tal manera que a nivel de nervio óptico vamos a tener la delimitación, como les decía, que es importante delimitar dónde está ubicada la coriocapilaris, porque allí nos va a dar un área, y si esa delimitación está muy por fuera, pues nos va a dar una papila aparente y falsamente muy grande, y ahí se trastorna todo el resto de la medición de las áreas de tejido neural. Estos diferentes estratos, entonces aquí nos estará midiendo el espesor de la capa de las fibras nerviosas, que el corte viene de inferior a superior habitualmente en este corte lineal.